Dinosaurios carnívoros, probablemente, porque te digo que era un dinosaurio carnívoro, porque mira que aquí le quedó la marca de una uña, ¿sí? De una garra. De acá es parte, solo parte de un molar de mamut. Aquí tenemos, bueno, la clasificación para aquí, para la facultad. Son fósiles de peces. Como tú puedes ver, este tiene unas características muy bonitas y muy particulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material donde está conservado es un material muy finito que permitió que se puedan observar características muy delicadas del organismo. Yo me llamo Rosario Fernández, soy egresada de aquí, soy bióloga de profesión, soy egresada de aquí, de la FES Iztacala, donde estamos ahorita. Fíjate que voy a cumplir 40 años trabajando aquí. Aquí estudié, aquí me especialicé. Tengo una especialización en educación, porque fíjate que la FES Iztacala, como tú sabes, se dedica mucho más a la docencia, ¿sí? Empezó como una escuela nacional de estudios profesionales, ahorita ya tiene sus laboratorios de investigación y todo lo demás, y es por ello que nosotros, o bueno, yo en particular, imparto la asignatura de paleontología para los biólogos en formación. Entonces, pues ese es más o menos así, a grandes rasgos, mi currículum. Yo estudio, bueno, imparto la asignatura de paleontología y tengo líneas de investigación. Me dedico principalmente al estudio de las huellas de los organismos, huellas de desplazamiento y, bueno, cualquier otro tipo de huellas que me den evidencia de cuál era su comportamiento o la etología de los mismos. Y estamos generalmente aquí en el L4, tú alcanzas a ver el edificio L4, en el laboratorio L403, ahí tenemos una pequeña muestra de organismos fósiles. Ahí trabajan los alumnos que hacen tesis, que realizan su servicio social o laboratorio de investigación científica con una servidora. Pero también te comentaba que imparto clases de paleontología, alumnos de sexto semestre de la carrera de biología, y asimismo imparto ciencias de la tierra para alumnos de biología de primer semestre. Entonces es para mí un gusto mostrarles a los alumnos pues lo bonito que es nuestra facultad y lo padre que es investigar la historia de los organismos que vivieron en el pasado y cómo nuestro planeta ha ido cambiando a través del tiempo. ¿Nos podría contar qué es lo que tenemos aquí? Claro que sí, mira, dentro de los fósiles que nosotros tenemos o de los modos de preservación tenemos una clasificación muy amplia donde podemos mostrar algo que se conocen como fósiles corporales, donde tú tienes huesos, por ejemplo, restos de conchas, que te dan evidencia de la forma del organismo. Pero justamente lo que tú me preguntaste aquí, esto que tenemos se llaman ignitas. Y son el otro tipo de fósiles, ambos, tanto los fósiles corporales como las ignitas nos van a aportar datos muy importantes para hacer reconstrucciones paleobiológicas, o, bueno, de los organismos mismos o paleoambientales. Y entonces lo que aquí tenemos en particular son distintos tipos de ignitas. ¿Qué características o qué datos nos aportan estos? Pues nos van a aportar datos sobre la etología del organismo. ¿Qué quiere decir? El comportamiento. Te puedo mostrar, por ejemplo, estas muestras, pequeñas muestras que tú tienes aquí, son boquitas de un pez, son impresiones de boquitas de peces. ¿Qué quiere decir? Bueno, que había organismos en el Cretácico de Puebla, por ejemplo, como que estaban buscando comida. ¿Comida como cuál? Organismos tubícolas, probablemente. Entonces, cuando el pececito trataba de sacarlo, pues dejaba la impresión de su boca, que es lo que aquí tenemos, ¿sí? Esta es una evidencia muy importante porque son muy pocos los registros que tenemos a nivel mundial y tenemos la fortuna de tener unos para la Formación San Juan Raya en Puebla, México. Entonces tenemos estos que nos habla de un organismo que comía probablemente a otros organismos tubícolas. Y por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta. Nos menciona que en Puebla, y yo creo que mucha gente va a pensar que cómo va a haber peces en Puebla si no es un estado costero. Creo que ahí sería importante mencionar pues los cambios que ha sufrido la Tierra, ¿no? Sí, fíjate que sí, justamente como tú lo mencionas, nuestro planeta o la distribución de los continentes no ha sido la misma a través del tiempo, ha ido cambiando muchísimo. Entonces,
En el Cretácico, que es el periodo geológico del cual estoy hablando aquí, entre 65 millones de años y hasta unos 145 más o menos, un poco más, poco menos, esta parte de nuestra República Mexicana estaba cubierta por mar, y es por ello que encontramos organismos de este tipo. Obviamente también vamos a encontrar muchos organismos marinos como los que tienes en este exhibidor. Esto era lo que encontrabas en los mares del Cretácico, pero resulta que en las playas andaban caminando organismos como los dinosaurios. Y aquí tenemos, estas que tenemos aquí, son réplicas de huellas de dinosaurio también encontradas en Puebla. ¿Y por qué? Por lo que tú comentaste justamente, porque en ese periodo geológico, esta parte de nuestra República Mexicana tenía un mar somero y tenía costas y playas. Entonces, en las playas del Cretácico andaban caminando dinosaurios. Dinosaurios carnívoros, probablemente, porque te digo que era un dinosaurio carnívoro, porque mira, que aquí le quedó la marca de una uña, ¿sí? De una garra. Y por acá tenemos otra marca y acá. Este era un organismo tridáctilo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es que, imagínate una gallina, un pollo, que apoyaba 3 dedos, no quiere decir que nada más tenía 3, tenía otro, pero lo que se marcaba era eso. Nosotros aquí, para poder hacer las reconstrucciones, nos basamos en el actualismo. Es un principio muy importante porque vemos organismos en el presente y tratamos de hacer inferencias de cómo pudieron haber sido los organismos del pasado y también qué conductas presentaban. Entonces tenemos esta huella, otra huella también, igual, de un dinosaurio, donde puedes ver los 3 dedos y puedes ver marquitas casi de las uñas acá. Estas líneas que tú ves es porque son parte de la forma como se estudian. Debemos más o menos marcarlas para que se vean más claramente. Y aquí tenemos el otro dedo, ¿sí? Aquí se podía ver el otro dedo. Y por ejemplo, nos menciona que estas son réplicas. ¿Cómo se hacen las réplicas? Mira, cuando tú vas a campo, muchas veces no te puedes traer al organismo original porque corres riesgo de destruirlo. Entonces lo mejor es obtener un duplicado. ¿Cómo se hacen las réplicas? Se utilizan distintos materiales. Lo importante es que tú obtengas un organismo, una copia del organismo más cercano a lo que tú estás viendo en campo. Entonces, ¿cómo se hacen? Hay muchos materiales. Hay unos muy económicos, hay otros un poco más caros, y muchas veces nosotros mismos nos las ingeniamos. Tú estás viendo esto de aquí, fue una técnica que se me ocurrió a mí, porque generalmente hacemos una réplica con yeso, pero a mí se me ocurrió que probablemente para darle una mejor apariencia o una apariencia más cercana a lo que nosotros estamos viendo en campo, pues qué tal que le ponía ciertos materiales que me dejaban o que me permitían verlo como si fuera parte de un estrato, y es lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, ¿cómo se hacen las réplicas? Regresando a lo que tú preguntaste, mira, acá tengo esta, haz de cuenta que este era el estrato, ¿sí? Aquí está el estrato, es una pared rocosa donde encuentro una huella. Yo no me puedo traer aquello porque está muy pesado, entonces utilizo ciertos materiales. Esta es como plastilina rígida, ¿sí? Es un material dental también para no dañar. Siempre tengo que utilizar un material que no dañe a los fósiles. Entonces, tú lo ves aquí como con muchos pedacitos, pero mira cómo quedó por atrás. Aquí tengo evidencia del tipo de roca donde estaba. No la dañé tanto. Llego ya al laboratorio de regreso y entonces preparo yeso, y lo que hago es que este material que ya tenía lo pongo en el yeso todavía fresco, lo aplano, ¿sí? Dejo que se seque el yeso y mira, ya tengo la réplica como la tenía en el estrato. A esta no le he dado el acabado de las otras, pero en cuanto yo le ponga todos estos materiales, puede que me quede como una, bueno, me va a quedar aproximada a las réplicas de las huellas que tengo en este lado. Algunas características que podemos también distinguir, otra huella de un dinosaurio, igual con 3 dedos, y tú me vas a decir, ok, y entonces, bueno, ya me mostraste una, ya me mostraste 2, ya mostraste 3. Pues te puedo decir que de aquí yo podría hacer alguna inferencia
de si este organismo era herbívoro o carnívoro, o cuál de los dos, cuál era herbívoro y cuál era carnívoro. Y pues resulta que lo que se hace, si tú te das cuenta, mira, este dedo está en forma de U, es un dedo redondito y como que más abierta la huella, ¿sí? Mientras que esto es una huella más estilizada, terminan un poco más en punta los dedos y no están tan separados tampoco. Entonces, ¿qué inferencia puedo hacer? Probablemente este era un organismo herbívoro, aunque caminaba apoyando 3 dedos igual que este, pero este era herbívoro y este era carnívoro. Entonces, son las inferencias que yo puedo hacer y los datos que puedo obtener de huellas. Si bien de los fósiles corporales, pues puedo obtener la forma del organismo, la altura, el tamaño, la anchura, muchas cosas de ese tipo, sobre todo en cuanto a la forma de esto, mucho del comportamiento. Si caminaba en 2 patas, si caminaba en 3 patas, si apoyaba hasta la planta del pie, si eran plantígrados, o si eran digitígrados y solo apoyaban los dedos, si eran herbívoros, si eran carnívoros, por ejemplo. Y también hasta la altura a la cadera, si iban caminando o si iban corriendo, ¿sí? Si estaban cazando. Son muchos los datos, por eso hablamos de etología en cuanto a la icnología, ¿sí? Este tipo de fósiles. Y por ejemplo, nos mencionaba que aquí los dedos era similar a algunas aves. Los dinosaurios en sí, ¿en qué están más relacionados? Porque mucha gente por películas como Jurassic Park pensaría que los dinosaurios tienen forma como de reptil, ¿no? Si ven un dragón de Komodo, un varano, mucha gente dice hay un dinosaurio viviente, pero en realidad están más relacionados a las aves, ¿no? Bueno, sí, los dinosaurios sí pertenecen al grupo de los reptiles, sí. Pero de ahí hubo una línea evolutiva, un grupo que evolucionó hacia las aves. Y ahorita, bueno, se sabe que un grupo, y sobre todo un grupo de raptores, al parecer, no soy especialista en dinosaurios, pero espero no estarte dando información equivocada, ¿sí? Son los que evolucionaron hacia las aves y están muy emparentados. Hay unos memes muy simpáticos relacionados con las gallinas, o el pollito que está diciendo que por sus venas corre sangre de dinosaurio, ¿no? Y es verdad, porque probablemente una línea evolutiva, bueno, se fue y ahora son las aves, ¿sí? Ahora sus ancestros pues ya no existen como tal, que eran los dinosaurios, pero sí es un grupo de los reptiles. ¿Qué quiere decir? Aquí hay espero decir bien una frase, que es: todos los reptiles, todos los dinosaurios son reptiles, ¿sí? Pero no todos los reptiles son dinosaurios, porque hay reptiles marinos, hay reptiles voladores y hay reptiles terrestres, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo de reptiles terrestres tenemos a los dinosaurios, ¿sí? Y de ahí la evolución, y lo que nosotros ahora estamos viendo son los descendientes de estos dinosaurios, que son las aves, ¿sí? ¿Ok? Bueno, sigamos. Muy bien. Entonces, todo esto que tenemos aquí, pues huellas de dinosaurio. Aquí, lo que tú estás viendo son huellas de otros reptiles también, no dinosaurios, ¿sí? En este caso estás viendo 3 dedos, 1, 2, 3, igual que en esta, 1, 2, 3. Probablemente estas 2 marcas son de un cocodrilo que estaba nadando en un lugar donde el fondo era muy bajito y él alcanzaba a apoyar sus patitas y era lo que quedaba, ¿sí? ¿Por qué de cocodrilo? Bueno, por la forma, porque tiene algunas características, por la manera como está acomodado, por el tamaño, ¿sí? Y aquí estás viendo otras más delgaditas que probablemente pertenecen a una tortuga, haciendo más o menos lo mismo que estaba haciendo el cocodrilo, nadando en una zona muy delgadita. Tenemos a esta de aquí, alcanzas a ver la manita, alcanzas a ver las uñas, ¿sí? Ok. Y luego
reptiles voladores. ¿Como cuáles? Como los pterosaurios. Aquí tenemos unas muy bonitas ilustraciones que hizo un ilustrador científico que por ahí anda, que se llama Alejandro Estrada Sánchez. Me suena, creo que siempre usa gorro, ¿no? Algo así. Fue alumno de aquí, Alejandro, ¿sí? Entonces él hizo su servicio social, hizo algunas de estas. Mira cuántas huellas y marcas tenemos en esta laja, ¿sí? Se asume, si ves en esta, de aquí, estás viendo que hay unos dedos chuequitos. Entonces, por esa característica, nosotros las clasificaríamos como huellas de pterosaurio en desplazamiento subacuático, probablemente. ¿Por qué? Porque los pterosaurios, reptiles voladores, ¿sí?, al parecer tenían hábitos muy parecidos a los de los patitos. De repente, como que nadaban en un cuerpo de agua, y si este cuerpo de agua era muy somero, pues alcanzaban a poner las patitas y tenían garras, y entonces dejaban estas marcas. Pero los pterosaurios tenían un dedo chuequito, ¿sí? Y por eso probablemente los podemos distinguir de las huellas de tortuga. Se pueden parecer mucho, pero al tener ese dedo chuequito, nosotros podemos pensar o podemos inferir que probablemente se trataba de un pterosaurio y no de una tortuga. Y así es como podemos distinguir y decir, ok, los dinosaurios probablemente se comportaban como patitos, iban a nadar tantito y a tratar de cazar peces o algunos otros organismos acuáticos. Y por eso clasificamos todas estas marcas donde nosotros solo estamos viendo los dedos como marcas o huellas de desplazamiento, pero en desplazamiento subacuático. ¿Qué quiere decir? Por debajito del agua. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿se sabe la forma de su comportamiento o hábitos de alimentación? Pero también se podría saber, por ejemplo, como lo mencionaba, como en películas, el ruido que ellos emitían, si eran mudos o si sí emitían algún sonido, el color de su piel, si eso se podría llegar a saber. Pues esas son inferencias todavía un poco menos aproximadas probablemente. Sí se puede llegar a tener algunos resultados, sobre todo por el tipo de huesos, ¿sí? Por el tipo por eso te digo que al estudiar fósiles corporales y estudiar ignofósiles, nosotros podemos ir juntando muchos más datos y entonces tratar de armar, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, al organismo de forma más completa, tanto en la forma como en los hábitos. Entonces habría que ver, ya ves que dicen que algunos dinosaurios pues emitían ciertos sonidos porque han visto que tienen un hueso hueco por acá, o porque se han encontrado otros huesos con ciertas características que, comparadas nuevamente con la morfología de organismos actuales, nos pueden permitir hacer esas inferencias. Aquí en la paleontología se trabaja mucho con principios, y hay un principio importantísimo que es el principio de actualismo. ¿Qué quiere decir? Que yo me fijo qué organismos en la actualidad tienen un comportamiento determinado, y ya con eso puedo tratar de pensar que probablemente los organismos que tengan estructuras similares podrían tener esas mismas características. Así es como se va trabajando para poder hacer esas reconstrucciones, ya sea reconstrucciones paleobiológicas o reconstrucciones paleoambientales. Sí, gracias. Continuamos con la ignología, ¿sí? Y aquí tenemos esta laja, perdóname, ya me atravesé, bueno. No, es verdad. Tienes un rastro de aquí a acá, ¿sí? Cada una de esas marquitas realzadas que tú estás viendo, se asume que son marcas de un organismo que se iba desplazando. Ahora, ¿de qué organismo? Probablemente los famosos cangrejitos cacerola, ¿sí? Los gifosuros o sifosuros, como les llaman. Probablemente era un organismo, obviamente, el de aquí era mucho más pequeño, porque ve la distancia entre las patas y esta línea continua de aquí, se asume que era esto que iba dejando. Por eso llegamos al momento de esta conclusión, que probablemente se trataba de un organismo de ese tipo,
que se iba desplazando, se fue desplazando, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá iba, y dejaba todas las patitas. Esta es una muda, entonces no tiene todas las patas acá abajo, pero bueno, ¿sí? Recordemos que estos organismos pues no se pueden colectar, pero las ecdisis pues sí nos sirven, ¿no? Las mudas o ecdisis. Entonces tenemos, este es una muda de un cangrejito cacerola actual, pero resulta que es mucho más grande, tendría muy separadas las patitas. Entonces asumimos que el que caminó por aquí era una cosita como de este tamañito, ¿sí? Entonces los artrópodos también dejaban marcas. Aquí tenemos de ese artrópodo, que asumimos que es algo parecido, bueno, que debe pertenecer a un organismo como esto. Aquí tenemos otra marca que no hemos podido identificar, pero si te das cuenta, también es una marca de desplazamiento de otro organismo y probablemente de un artrópodo. No la tenemos identificada todavía, pero bien. Eso es lo que podemos encontrar en cuanto a evidencias paleontológicas. Por ejemplo, yo tengo una duda con la cacerolita. Este organismo comúnmente se le dice fósil viviente. ¿Y qué tan correcto o no es este término? Bueno, se le llama fósil viviente porque no ha cambiado a través del tiempo. A mí tampoco me llama la atención. Hay muchos términos que probablemente no están bien empleados. Esta palabra de fósil viviente tal vez está mal utilizada. ¿Por qué? Porque cuando tú defines a un fósil, debe llevar ciertas características para su definición. ¿Y qué quiere decir? Que por lo menos debió haber tenido 10.000 años de antigüedad o haber habitado hace 10.000 años. Por supuesto que si es un organismo vivo, no cumple con ese requisito. Por lo tanto, yo no podría llamarle fósil, ¿sí? Fósil es todo resto, ¿sí? O toda evidencia que nos hable de algún organismo, porque pueden ser huellas o pueden ser restos corporales, pero deben cumplir con esa temporalidad de tener mínimo 10.000, 11.000 años de antigüedad. Entonces, por eso tal vez no esté bien utilizada esta palabra de fósil viviente. Y debían llamarle organismos pancrónicos. ¿Por qué le llaman fósil viviente? Probablemente porque no han cambiado su morfología a través del tiempo. Pero tampoco lo han hecho los tiburones. Las tortugas han cambiado muy poquito, los cocodrilos también. Y a ellos no los llaman tanto como fósiles vivientes, ¿no? Entonces sí, no es un término muy adecuado desde mi punto de vista tampoco, como yo creo que el de muchos otros investigadores, ¿no? De hecho hay una especie, unas especies que se llaman muy parecidas al cangrejo herradura, que a lo mejor podrían ser estos, se llaman triops, no sé si los conozca, que igual se les dice fósil viviente. Sí, o también como los peces estos, las latimerias, ¿no? A ver si no los conozco. Son unos peces muy grandes que han encontrado en África ahora, y el registro fósil también los muestra desde hace mucho tiempo, y también les llaman fósiles vivientes, pero pues bueno, son organismos vivos actualmente, ¿no? Que no han cambiado a través del tiempo, y entonces deberían darles probablemente otro apelativo, ¿no? Otra manera de llamarlos. Sí. Bueno, y hablando de artrópodos, aquí veo que tiene bastantes trilobites, amonites y ese tipo de cosas. ¿Nos podría contar un poco de ellos? Claro que sí. Todo esto que tenemos en esta línea de este exhibidor son fósiles de la Formación San Juan Raya nuevamente, de los mares del Cretácico de Formación Raya. Empezamos con corales. Estos son petrificaciones, son ya una mineralización. Se cambió todo el material original y lo que tenemos aquí, bueno, pues es un coral convertido en roca completamente. Los trilobites no son, discúlpame si dije que todo era la Formación San Juan Raya, no, me equivoqué. Los trilobites son mucho más antiguos. Este ni siquiera es un trilobite mexicano, son de los trilobites que les llaman de Marruecos o algo así. Y aquellos son réplicas. Sí hay trilobites en México. En Sonora, por ejemplo, hay trilobites muy pequeñitos. Hacia el suroeste de nuestro país también hay trilobites, pero este no es mexicano. Ahora sí, los amonites sí son mexicanos, son de distintas partes del país. Hacia el norte nuevamente, al igual que en el centro del país, en el Cretácico hacia el norte también estaba dominado por unos mares someros.
y a lo mejor en otras zonas un poco más profundos, y entonces teníamos trilobites y amonites, bueno, trilobites en una época mucho más antigua, ¿sí? Y un poco más recientes, ahora sí cretácicos, este tipo de amonites. En Puebla también había amonites, pero los amonites de Puebla son más pequeñitos. Por ahí tengo unos que te puedo mostrar también. Son mucho más chiquitos, pero sí, en la zona de Puebla también había un montón de amonites. Se conservan de distintas maneras porque los modos de preservación en fósiles van cambiando según el ambiente donde esto se vaya formando. Puede haber conservación de partes duras originales, como en este caso, ¿sí? Aunque por acá ya se está rellenando y está formándose un relleno natural. Puede haber nuevamente una sustitución completa y haber una petrificación, como en este caso, ¿sí? Siguen siendo todos ellos amonites. Podemos tener impresiones de los organismos. Este es un amonite de Pahuatlán, Puebla. Entonces teníamos también amonites en esa zona del país. Y bueno, hacia el norte del país, en Nuevo León, en Chihuahua, hay montones de organismos marinos en una misma roca. Y aquí los podemos tener. Aquí observas un amonite, aquí observas parte de un bivalvo, y bueno, una gran cantidad de organismos marinos en esta laja. Posteriormente, tenemos otro tipo de invertebrados, gasterópodos y bivalvos, eso sí, de la formación San Juan Raya, conservados. Mira el tamaño de esta concha, ¿sí? Es solo una valva. Y por ejemplo, ahorita nos menciona mucho San Juan Raya en Puebla. Ajá. Si alguien quisiera visitar fósiles o si algún museo, alguna colección, ¿en qué lugares, por ejemplo, del país de México recomendaría y por qué? O sea, igual estos lugares, ¿qué condiciones tenían para que se encontraran tantos fósiles? Ok, mira, como te decía, el modo de preservación o de la fosilización en sí no es un evento que se dé al azar, sino que necesitan cumplirse condiciones propias del organismo y condiciones del medio donde ese organismo es depositado e inicia ese proceso de fosilización, ¿sí? México es muy rico en yacimientos fosilíferos, pero lo que tú tienes que hacer primero es qué organismos me interesan, ya sea como para visitarlos, porque es un grupo taxonómico que a ti te interesa y que quieras ver, o porque quieras dedicarte a la investigación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarte tú mismo, ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿Restos osteológicos de dinosaurio? ¿O me interesan mucho los invertebrados marinos? ¿O me gustan las huellas de dinosaurio? O algo que te voy a mostrar un poco después, que son plantas del Pérmico, antes de la era de los dinosaurios, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Entonces, ya de ahí, lo que yo hago es investigar un poquito. ¿Dónde hay? Bueno, si tú me dices, ¿qué recomiendas para ver? Aquí en México, bueno, pues ahorita está, si tú quieres ver megafauna del cuaternario, ¿qué es la megafauna del cuaternario? Mamuts, mastodontes, todo ese tipo de organismos grandotes, perezosos. Por eso le llaman megafauna, porque eran muy grandes. Está el museo que acaban de abrir en Santa Lucía, ¿sí? En el aeropuerto, en el AIFA. Hay otros muchos. El Estado de México es muy rico en este tipo de organismos y tiene sus pequeños museitos. Ahora bien, si tú quieres ver dinosaurios, huesos y todo lo demás, hacia el norte del país. El norte del país es muy rico en yacimientos fosilíferos relacionados con huesos de dinosaurio. Hermosillo, Coahuila. Coahuila tiene el famoso Museo del Desierto, que es bien bonito y bien interesante. Y muchos otros lugares. Ahorita te digo dos por mencionar, ¿no? En Puebla, ¿por qué yo hablo mucho de Puebla? Porque está muy cerca de aquí, porque nos queda muy fácil de llegar. Y fíjate que la formación San Juan Raya se encuentra hacia Tehuacán y está en el poblado de San Juan Raya. Ahí es donde, por eso se llama así y por eso recibe ese nombre. Tú puedes ir con tu familia, si así te place. Puede ser en auto, puede ser en transporte público, y resulta que la comunidad del poblado de San Juan Raya ya se organizaron y ellos tienen algo que le llaman ecoturismo.
Ahorita si tú vas ahí a San Juan Raya, vas a ver la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que se caracteriza por una vegetación compuesta por cactáceas. Cactáceas muy bonitas, cactáceas columnares, unas biznagas gigantes de más de 2 metros de altura. Entonces, las personas del poblado de San Juan Raya se organizaron para dar paseos. Entonces tú llegas a la comunidad, tienen un lugar donde les dices qué paseos tienen y ya ellos te van guiando y te indican, y pues ya te llevan al Parque de las Turritelas, donde vas a encontrar gasterópodos. Bueno, vas a ver, obviamente no los vas a poder colectar, porque resulta que los fósiles son patrimonio paleontológico también. Es muy bueno divulgarlo y que la gente lo conozca, pero no está bien que nosotros colectemos por colectar. Si lo vamos a hacer para una investigación, tenemos que pedir permiso. Si lo vamos a hacer con fines didácticos, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí se dan clases de paleontología y a los alumnos pues es muy importante que nosotros les mostremos fósiles de este tipo. Entonces también está bien así, pero siempre debemos estar bajo la norma y proteger nuestro patrimonio paleontológico. Pero claro que puedes visitar muchísimos museos. En la Ciudad de México, bueno, está el Museo de Historia Natural, ahí también tienen una exposición de fósiles y tienen muchos otros organismos. Entonces, lugares donde tú puedas ver fósiles, hay muchos por fortuna en la República Mexicana. Sí, sigamos. Y por ejemplo, igual mucha gente pensaría que la gran mayoría de fósiles son de vertebrados, ¿no? O sea, igual incluso lo hablábamos detrás de cámaras, que a mí me sorprende que haya fósiles de invertebrados, ¿no? Porque pues por su cuerpo es sumamente complicado, ¿no? Sí, así es. Como te comentaba, tiene mucho que ver el lugar donde el organismo es depositado y donde inicia ese proceso de fosilización. Hay distintos modos de preservación. Ya te hablaba que hay conservación de partes duras, que hay recristalizaciones, que hay sustitución, que se llama mineralización, petrificación, él le llama también cuando se convierte en material muy duro, y hay todavía una parte que es un poquito más complicada de conservar, pero que no es imposible y que sí hay, que es la conservación de partes blandas. La conservación en ámbar, por ejemplo, donde se conservan flores, mosquitos, lagartijas, un montón de ese tipo de organismos. O, por ejemplo, los famosos mamuts congelados de Siberia. Ahí tienes organismos donde se ve todavía pelo, se ven músculos, se ve piel, y de ahí puedes obtener otra información. Ahora, a lo mejor las esponjas también se conservan. Si de por sí el proceso de fosilización es complicado, es más complicado para los organismos de cuerpo blando, pero no quiere decir que sea imposible. Y si se han encontrado fósiles de gusanos planos, de algunos hongos, de medusas, de esponjas, de organismos muy delicados, pero que, como te comentaba, tiene mucho que ver también la zona o el ambiente donde se depositaron, ¿sí? Mira, hablando de los diferentes modos de preservación y de cómo influye el lugar donde estos organismos llevan a cabo este proceso, tenemos esto. Este pececito es de la cantera Tlayúa. La cantera Tlayúa en México también es un lugar que puede ser visitado. Tiene un museo, el Museo Regional Mixteco, y tiene unos fósiles muy bonitos. Lo que ahí más se encuentran son fósiles de peces. Como tú puedes ver, este tiene unas características muy bonitas y muy particulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material donde está conservado es un material muy finito que permitió que se puedan observar características muy delicadas del organismo. Por ahí puedes ver cómo se ven las aletas, por ejemplo, algunos huesecillos, las espinas y todo lo demás. Entonces, este es un modo de preservación excepcional, porque se ven características muy importantes. Y aquí tenemos una conservación de partes duras originales. Un diente de tiburón, ¿sí? Bueno. Entonces, todo lo que tú estás viendo aquí es material original. Y esta es conservación de partes duras originales, ¿sí? Igual lo hablábamos detrás de cámaras, en estas partes que son directas, por ejemplo,
uñas, huesos, cualquier parte blanda, ya sea como lo que mencionaba de los mamuts, se puede extraer ADN, porque han salido muchas noticias de que sacaban ADN completo de tal hueso, ¿no? Pues así, o reconstruyeron tal dinosaurio porque siguieron su ADN. Pues mira, sí se puede obtener ADN, pero se pueden obtener pequeños fragmentos. Y tú sabes que el ADN es un material súper delicado y que tiene pues una unión de bases en muy particulares, en una forma muy particular, ¿sí? Tiene un acomodo distinto y muy particular para cada uno de los organismos. ¿Se puede extraer ADN? Sí. ¿Se pueden hacer clonaciones? Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque imagínate el ADN de un organismo que vivió hace 110 millones de años. Por decirte algo que es más o menos pues, reciente, digamos, ¿no? Los cambios que ha de haber sufrido este ADN si es una molécula muy frágil. Entonces, ¿puedes encontrar ADN? Sí. ¿Puedes hacer clonaciones? Muy complicado. Yo diría poco probable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ADN cambia muy fácilmente, ¿sí? Entonces, yo no sería no soy de la idea, no soy especialista tampoco, no soy genetista, pero sí sé que el ADN es algo que se puede descomponer muy fácilmente y que no me daría al organismo que yo quisiera si nomás tengo un pedacito, un fragmento. Sí. Bueno, ahora sí pasamos con las plantas. Sí. Necesito ver a que me se quedó por acá. Bien, aquí tenemos este tipo de fósiles mucho más antiguos que los dinosaurios. Estas en particular. Estas son plantas que pertenecen al periodo Pérmico, ¿sí? Que es Paleozoico superior. Es antes de la era de los dinosaurios. ¿Qué había en ese momento? Probablemente algo como la recreación que tú tienes aquí, ¿sí? Algo parecido a lo mejor a un pantano, a un delta, muchos le llaman una selva. ¿De cuánto tiempo? De alrededor de 280 millones de años. ¿Qué había en esa selva? Helechos arborescentes. Mira nada más la parte de esta hoja, de qué tamaño es, ¿sí? Aquí tenemos otros. Ve cómo están encimados, porque estos obviamente caía la hoja y quedan las impresiones. Es otro modo de preservación, ¿sí? Una impresión. Aquí tenemos esto que tú estás viendo aquí y que se ve tan raro, es la impresión de un tronco de una lepidodendral, también de esa misma época. Parecen escamitas de algún reptil probablemente, pero es parte de un tronco que cayó, dejó su impresión por ahí y posteriormente lo pudimos rescatar. Esto pertenece a otro lugar. Cuando nosotros lo estamos estudiando, esta es la formación Matsitsi. ¿Y dónde se encuentra la formación Matsitsi? Entre los límites de Puebla y Oaxaca, rumbo a la carretera Coacnopalan, Oaxaca. Cuando hicieron esta carretera, pues quedó al descubierto parte de este lugar. Hay otras zonas donde aflora esta misma formación Matsitsi, como es San Luis Atolotitlán, a un ladito de la formación San Juan Raya, ¿sí? Pareciera mucho más antiguo. Entonces estaría por debajo de todos estos organismos marinos que vimos con anterioridad. Ahí también, esta es la impresión de un tronco de un equiseto, ¿sí? Las famosas colas de caballo. Entonces tenemos equisetales también de esa época. ¿Y cómo las identificamos? Nuevamente comparándolas con organismos actuales. Muy importante. Y te hablaba de esos famosos helechos arborescentes, ¿sí? Pues resulta que esos helechos tenían semillas. Esta es una semilla de un organismo de ese tipo, ¿sí? Esta que tengo acá es otra, ¿sí? ¿Alcanzas a ver dónde estaba unida? Mira, colgando como, me la imagino como un tomatito, ¿sí? Y cuando nada más queda la impresión, estos son vaciados o rellenos naturales, así los conocemos. Pero cuando caía, obviamente, y quedaba, imagínate cómo se lleva a cabo o cómo se daría el proceso de fosilización de esto. Mi mano es un estrato, cae la semilla original,
y después, bueno, es material suelto, perdóname, es sedimento. Cae la semilla, luego viene nuevamente material que lo cubre. Al paso del tiempo, ya se convirtió en roca todo esto. Alguien lo golpea o solo por procesos naturales se abre y queda de esta manera. Queda el relleno natural, queda una impresión en la roca. Si te das cuenta, aquí tiene la forma, ¿sí? Queda una impresión en la roca de la parte externa de ese organismo. Entonces tenemos, de un mismo organismo podemos tener distintos tipos de fósiles. Podemos tener esto que sería el relleno natural o el vaciado, y aquello que sería el molde externo, ¿sí? Y así los vamos estudiando, los vamos comparando. Con plantas, pues imagínate que tenemos una planta gigantesca, pero se le caen las hojas por un lado, se le caen las semillas por otro. Entonces las plantas se trabajan y se les van dando nombres distintos a cada una de esas partes. A eso se le conoce como fosilitaxón. Y ya después, cuando encuentras una parte unida con otra, vas armando al organismo completo. Y así es como haces la reconstrucción de un organismo en particular, con todas las partecitas, pero hasta que no las encuentras unidas y que digas, ay, mira, este tipo de planta que encontré tenía este tipo de hojas y esa forma en sus semillas. Entonces ya veo, esa planta tenía estas hojas y estas semillas, y a lo mejor también correspondía esta parte del tronco. Y ya voy armando como un rompecabezas, ¿sí? Hasta que armo a ese árbol completo, a esa planta completa, ¿sí? Y esas son las famosas reconstrucciones que se pueden hacer, y sería como ya una parte más completa de todo un estudio que yo estuviera haciendo con un organismo en particular. ¿Por qué tengo que empezar? Bueno, por saber qué tengo, ¿eh? Y no es malo hacer las descripciones de los organismos. O sea, si yo describo y digo, ok, tengo aquí algo que parece una semilla, que mide tanto, que tiene costillas, que tiene esto, que tiene el otro, es muy bueno, porque voy a saber qué tengo y para qué más me puede servir, ¿sí? ¿Qué más reconstrucciones puedo hacer con ellas? Entonces, no creas que es tan malo que hablemos primero de una descripción de los ejemplares. Claro que es mucho mejor que yo vaya más allá y que no me quede únicamente en la descripción, sino que trate de hacer toda una reconstrucción de lo que pudo haber habido ahí, no quedarme nada más con mi organismo como tal, sino ver qué más había, cuál era la fauna acompañante o la flora acompañante o los organismos acompañantes, ¿sí? Y entonces con ello yo ya puedo hacer esto que le llamamos, bueno, estos son representaciones artísticas, pero a fin de cuentas nos hablan de las reconstrucciones. Cómo se hacen las reconstrucciones de los esqueletos de los dinosaurios, cómo se hacen las reconstrucciones de un medio ambiente marino completito, con corales, con esponjas, con todo lo demás. Pues así, viendo todo el entorno. Y he de comentarte una cosa más todavía, que las rocas en sí también nos aportan información. Ahí, por ejemplo, en la parte de arriba de este mueble, estás viendo rocas. Estas dos que están hacia el lado izquierdo, estás viendo que tienen unas marcas, son marcas de oleaje. Entonces con ellas yo puedo inferir que probablemente esas se encontraban en un ambiente donde había un cuerpo de agua. Hasta que yo no encuentre organismos y estudie los organismos asociados, voy a decir si era un cuerpo de agua marina o si era un cuerpo de agua dulce. Pero mientras sí puedo hablar de un cuerpo de agua, porque ¿qué es lo que sucede cuando yo voy a la playa? Veo estas famosas marcas de oleaje, ¿no? Veo cómo cuando llega una ola, deja en la arena una marca parecida a esa, luego llega otra y otra más. Pues en el registro fósil también quedan. Y las rocas por sí solas también nos aportan una gran cantidad de datos para hacer esas reconstrucciones paleoambientales. Por ejemplo, hace rato nos mencionaba que la encontraba gente en construcciones, o incluso alguna persona que casualmente se llega a encontrar alguna, no sé, construyendo su casa, o cualquier situación que se dé, que se encuentre algún fósil o que cree haber encontrado alguno.
¿qué tiene que hacer esa persona con el fósil? O sea, ¿recomienda traerlo a alguna escuela, a un museo, alguna colección, contactar a algún investigador o...? Pues mira, como te decía, los fósiles son patrimonio de la nación y hay una regulación. Los fósiles están normados. Aquí lo que se tiene que hacer es no lucrar con ellos, ¿sí? Si tú los utilizas para investigación, está bien. Si tú los utilizas como material didáctico, está bien. Si los utilizas para un museo de sitio, también está bien. Entonces, ¿a quién acercarse? Quien se encarga del patrimonio paleontológico es el INAH. Hay algo que se llama Consejo de Paleontología, la CONPAL, ¿sí? Entonces, los investigadores, ellos son quienes te pueden decir más o menos cómo se podría extraer el fósil sin dañarlo. Por ejemplo, este fósil que tienes acá es parte de un fémur de un mamut, ¿sí? Nosotros estamos en el Estado de México. Pues este fósil fue encontrado, hay una gasolinera cerca de las vías en Tlalnepantla. Cuando iban a construir esa gasolinera, resulta que se encontraron este tipo de fósiles, ¿sí? Y ¿qué fue lo que hicieron? Se acercaron a la escuela y se acercaron al Instituto de Geología y llegó el INAH y entonces entre todos rescataron una buena cantidad de materiales. Asimismo sucedió en Santa Lucía, por ejemplo, últimamente. Se decía que el Estado de México en general es muy rico en fósiles y muchos de las zonas aledañas tienen sus pequeños museos de sitio donde exponen esqueletos completos de mamut, sobre todo de megafauna del Cuaternario. El Estado de México es muy rico en la famosa megafauna del Cuaternario, donde había mamuts, mastodontes, los famosos armadillos gigantes, los perezosos gigantes y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que debe uno hacer? Sobre todo, no lucrar con los fósiles o no tenerlos para detener una puerta o tenerlos ahí resguardados. Lo importante de los fósiles es darlos a conocer a la comunidad en general, puede ser a la comunidad paleontológica y si no también a la comunidad en general, porque cuando lo das a conocer a la comunidad en general, ellos mismos te ayudan a protegerlo, ¿sí? Porque es muy importante para conocer qué fue lo que sucedió en nuestro planeta en tiempos pasados. Y bien, hablábamos de la famosa megafauna del Cuaternario. Resulta de parte de la biodiversidad mexicana y de la riqueza. Hay muchas instituciones que se dedican a dar a conocer y a divulgar todo esto. Entonces, ve qué bonito póster sacaron. Y toda está relacionada con mamuts, mastodontes, con dientes de sable, con gliptodontes, que son los famosos armadillos gigantes, con perezosos. Había camélidos en México también, ¿sí? Ahora, bueno, estos camélidos están más hacia América del Sur, que son los descendientes de los camélidos, llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, todos estos. Pero México tenía camélidos en épocas pasadas. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cuerno de un bisonte. Tenemos una réplica de un cráneo de un perezoso encontrado en la misma gasolinera, o bueno, en el mismo lugar donde construyeron esa gasolinera, aquí en Tlalnepantla. Esta es una réplica de lo que sería el caparazón de un gliptodonte. Son restos óseos y resulta que se formaban como rosetitas, ¿sí? Podían ser hasta del tamaño de un Volkswagen de los viejitos, ¿sí? De ese tipo. Este es un original de esa parte de un caparazón de gliptodonte. Estos fueron restos encontrados en Tlaxcala, ¿sí? En la barranca de Huexoyucan. Esto de acá es solo parte de un molar de mamut. Aquí tenemos, bueno, la clasificación para la facultad. Ya solo había una parte, ¿sí? Pero imagínate el tamaño de un molar completo. Y se podían distinguir de los molares de mastodonte porque tenían
diferente, ¿sí? La parte superior, porque la comida o el tipo de alimentación para cada uno de ellos era diferente. Entonces, por eso tenían sus molares constituidos de manera distinta. Y entonces, pues, aquí tenemos una representación de toda esta megafauna del Cuaternario en la República Mexicana. Todos estos son puntitos de donde hay yacimientos de este tipo de organismos, y comparado una silueta de un hombre con los organismos y por qué se les llamaba justamente megafauna del Cuaternario. Y aquí está, bueno, a quién pertenece este póster, justamente, ahí está. Ay, no sale. Y por ejemplo, la megafauna, ¿a qué se debe que empezaron a reducir su tamaño? Por ejemplo, el perezoso, armadillo, etcétera. Las condiciones cambiaron, ¿sí? Las condiciones cambiantes del planeta. Acuérdate que el clima ha cambiado. Las condiciones tienen mucho que ver en la adaptación de los organismos y su capacidad para poder sobrevivir en ese ambiente distinto al que estaban acostumbrados. Entonces, por eso se habla probablemente condiciones de oxígeno diferentes, condiciones ambientales diferentes, y por eso se habla de los grandes insectos en épocas pasadas, carbonífero y todo lo demás. Luego viene una reducción de tamaño, y son características también propias de los organismos. Hay como ejemplos de este tipo de procesos evolutivos está la evolución del caballo, donde su tendencia es al aumento del tamaño. Los caballos antiguos eran del tamaño de un perrito, ¿sí? Era una cosa pequeñita. Y ahorita, pues, ¿de qué tamaño son los caballos? Están hasta los grandes percherones, ¿no? Que son de una talla bastante grande. Y también hubo un cambio en estos caballos a la reducción de dedos, ¿sí? Los caballos pequeñitos tenían los dedos separaditos, y después ahora los tenemos con pezuñas. ¿Por qué? Porque los animales que pudieron sobrevivir eran aquellos que podían correr más y escapar de sus presas. Tenían esa característica, ¿no? Empezaban a tener esa característica genética, y entonces pudieron sobrevivir en un ambiente cambiante. Y así es lo que sucede. Los procesos evolutivos han sido muchos y muy diversos, y eso ha permitido esta gran diversidad de organismos. También cuando hay esas grandes catástrofes, pues sí, se pierde un montón de organismos, pero quedan nichos vacíos que probablemente pueden ser ocupados por organismos que puedan sobrevivir en ese ambiente con las características que en un momento determinado puedan estar establecidas en un lugar un poquito diferente. Igual ahorita toca un punto que me parece importante de aclarar. O sea, por ejemplo, en la evolución, que mucha gente piensa, por ejemplo, en lo de las jirafas, que como necesitaban el cuello más largo, simplemente les empezó a crecer, ¿no? Pero como lo menciona, fue de que la descendencia con cuello más largo fue reproduciéndose, ¿no? Fue la que iba creando descendencia, para que la gente no vaya a pensar que en realidad las jirafas querían tener el cuello más largo, ¿no? O sea, si no, imagínate los hijitos de Messi, lo que tú estás comentando, ¿no? Aquí es, ¿quiénes podían sobrevivir? Pues las jirafas que estaban un poquito más altas y que alcanzaban las ramas que andaban por allá, porque a lo mejor faltaba ya la alimentación, las ramas abajo, y los organismos chaparritos pues no se alimentaban igual. Entonces los que estaban mejor alimentados, que se podían reproducir y que dejaban descendencia, transmitían esas características, ¿sí? Y entonces los hijos de ellos iban a ser igual o parecidos, más parecidos a los papás, ¿no? Más altos, iban a poder seguir comiendo esas ramas de los estratos arbóreos más altos y todo lo demás, y eran los que continuaban sobreviviendo. Y el ejemplo que te daba, pues era, imagínate, Messi es buenísimo pateando un balón, ¿no? Entonces, ¿qué iba a suceder? Si nosotros decimos, la jirafa estiraba el cuello para alcanzarlo de acá, pues entonces el hijito de Messi debería tener un pie de este tamaño para patear súper bien el balón, porque esa sería una característica, ¿no? Porque Messi, de tanto patear el balón, pues a lo mejor tendría que haberle crecido la pata, y al hijito pues ya hubiera nacido con una pata más grande, más larga, ¿no? Entonces, sí, el proceso evolutivo implica muchas otras cosas, ¿no?
Muchas veces a todos nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y hablamos de manera muy lamarquiana. Y no está mal, porque eso es a lo que estamos acostumbrados, pero ya cuando lo, digamos, cuando tratamos de comprenderlo y cambiamos y decimos, ok, no, el organismo no cambió porque necesitaba hacerlo, sino que el organismo ya tenía estas características para poder sobrevivir en este ambiente cambiante, ya nos cambia un poco la perspectiva, ¿no? Hay que verlo desde el otro lado, cuesta mucho trabajo, es verdad, pero ya después como que sí vamos tratando de poder comprenderlo más fácilmente. Bueno, y ya por último, a la gente que esté viendo este video y que le haya interesado estudiar los fósiles, ¿usted qué les recomendaría para dedicarse a esto de la paleontología? ¿Algún consejo, no solo en paleontología, sino en biología en general, algún consejo que quisiera darles? Ok, mira, para las personas que les gusta la paleontología, hay muchas personas que lo hacen como aficionados y lo hacen extraordinariamente bien. Entonces, si esa es su idea, o sea, que no les gusta estudiar biología o que no les gusta estudiar geología, por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Porque en la Ciudad de México no tenemos a nivel licenciatura la carrera de paleontología, sino como especialidad. Entonces, si ellos se quieren dedicar a la paleontología, se deben enfocar a estudiar ya sea biología o ya sea ingeniería geológica o ciencias de la tierra y después buscar una especialidad en paleontología. Consejos, pues que tengan gusto por tratar de hacerlas de detectives del pasado, ¿sí? Que les guste eso, que traten, que sean curiosos, que investiguen mucho, que les guste comparar, que les guste ver, que les guste salir a campo, porque si bien, el trabajo de un paleontólogo tiene facetas de laboratorio muy importantes, porque es donde inicias un trabajo y donde lo culminas, pero tiene la faceta de campo, ¿sí? Donde tú vas a buscar los fósiles, aunque si bien ya hay organismos que puedes tener en un laboratorio y que tú puedes pedir que te permitan estudiarlos, pero de todas maneras tienes que ver eso, ser investigador, ser curioso, ser paciente, porque encontrar un yacimiento fosilífero no es decir como, hoy amanecí con ganas de ir a buscar fósiles y me voy a ir a la vuelta de la esquina o me voy a ir hasta Jalisco y ya voy a buscar fósiles y ya los encontré. No, sino que lleva toda una metodología de trabajo. Entonces, tener ese gusto, tener ese interés y pues siempre tratar de hacerlo con esa emoción de ver qué encuentro y de no saltarnos la norma, ¿sí? De tratar de hacerlo de la mejor manera, de tener permisos, de acercarme a la gente, porque generalmente los yacimientos fosilíferos también se encuentran en lugares donde existe un dueño, ¿sí? O simplemente los fósiles son propiedad de la nación. Entonces yo no puedo llegar, llevármelos y tenerlos en mi casa o decir, ay, qué bonito y lo voy a hacer un cuadro y lo voy a colgar. No, todo que vaya bajo la norma para hacerlo de la mejor manera también, ¿sí? Sí, también lo mencionaba un poco por lo que menciona, ¿no? De la paciencia, porque yo creo que encontrar un fósil no es algo que se encuentre fácilmente como parado, como si vas a buscar algo ya vivo, ¿no? Algún mamífero, algo así. Pues un fósil debe ser sumamente complicado y creo que eso es lo más importante, ¿no? La paciencia. Sí, claro que sí, porque fíjate, el trabajo paleontológico, como te comentaba, es un trabajo sistemático. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que me gustaría buscar? ¿Qué tipo de organismos y a qué periodo geológico pertenecen? Entonces, te metes a una investigación bibliográfica exhaustiva. Y ya con esa investigación bibliográfica dices, ¿qué presupuesto tengo? ¿Me alcanza para irme hasta dónde? ¿Sí? Aquí cerquita al Estado de México, un poquito más lejos al Estado de Puebla, más lejos hacia el norte del país. Y por otro lado, ¿qué permisos necesito? ¿A quién me debo dirigir para tenerlo? ¿Sí? Entonces, este es el trabajo, la primera parte. ¿Qué es lo que quiero y cómo voy a resolver esta primera pregunta? Ya que tengo esto, ya que me decidí por el grupo taxonómico y por la edad geológica de ese grupo taxonómico, entonces hago mi prospectivo. Pero ya tengo los permisos, tengo mi presupuesto, me acerco a las personas adecuadas
y me voy a buscarlo, pero con el deseo de encontrar, no con la certeza, porque como bien lo comentaste, ¿sí? No es de salir y encontrarlo y ya. No me asegura al 100% que lo voy a encontrar, pero sí tengo una buena posibilidad si ya hice una buena investigación de gabinete primero. Y entonces se va a ese prospectivo donde yo ando buscando y pues si corro con suerte ya lo tengo y soy muy feliz. Y entonces ahora sí a tomar todos esos datos de campo, pero tengo que ser muy paciente y si no lo encuentro a la primera, no desesperar y seguir buscando y ver si me alcanza ese presupuesto, hasta cuándo, cuántos días tenía planeado estar, ¿sí? ¿Dónde me iba a quedar? ¿Cómo voy a hacer? Tengo que ver por mi propia seguridad, ¿sí? No es nada más llegar y voy, sino acercarme a la comunidad, acercarme a las personas para que ellas me vayan guiando y me vayan apoyando. Las personas de la comunidad son excelentes y vaya que nos ayudan en nuestros trabajos de paleontología. Ya que encontré el organismo, que corrí con esa suerte, bueno, pues los datos de campo, y como ya hice una buena investigación, tengo que saber qué técnicas aplicar, qué datos voy a obtener ahí mismo en campo, si lo puedo extraer, cómo lo voy a hacer para no destruirlo, cómo me lo voy a traer al laboratorio también para que no sea destruido, porque si no me voy a quedar sin fósil, y entonces continuar el trabajo en el laboratorio. Y al continuar ese trabajo en el laboratorio, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a identificarlo, a obtener la mayor cantidad de información para tratar de darlo a conocer a la comunidad científica mediante una publicación, a la comunidad en general con las ferias de divulgación y mostrarlo, que todo el mundo se entere de la riqueza que hay y qué es lo que abona a la historia de la vida en nuestro planeta, a los organismos que habitaron en tiempos pasados, ¿sí? Y ese sería así como el redondeo, haciendo las reconstrucciones, ¿sí? Diciendo cómo era el organismo, dónde vivía, cómo vivía. Bueno, eso sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, agradezco mucho por esta charla tan amena que tuvimos.